Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a seguir con el ADC 12. Anteriormente vimos unas pequeñas características particulares de este periférico del convertidor analógico a digital. Y en esta ocasión pues vamos a ver en diagramas a bloques cómo es que está implementado, ¿ok? Se ve un tanto complicado, complejo, por así decirlo. Este diagrama a bloques está un tanto grande del ADC. Se ve bastante imponente a primera vista, pero vamos a ver que no es tanto así. Se divide en varias cosas, en varios sectores yo lo puedo decir. La parte de arriba es los voltajes de alimentación, ya sean las referencias internas, referencias externas o el voltaje de alimentación del sistema, el VCC. ¿Ok? Esta es la primera etapa, sería esto de acá arriba. Lo voy a explicar un poquito más a detalle más adelante. Está la segunda etapa que es el multiplexor de entradas. Esta parte que está aquí, este multiplexor de 16 canales, ¿ok? Desde el canal 0 hasta el canal 16. Bueno, no son canales, esas son las entradas, simplemente, que coincide con los canales, pero realmente son las entradas, son ocho entradas externas y 8 entradas internas. Entonces, desde el 8 hasta el 15 son internas y del 0 al 7 son externas. ¿Ok? Desde A0 hasta el A7 y bueno, ahorita vamos a ver poco a poco eso. La siguiente etapa que nosotros tenemos que revisar es lo que serían los canales. Estos sí son los canales. Las memorias son 16 canales que nosotros podemos configurar. Tiene su registro de control y su registro de memoria, desde el 0 hasta el 15. Como les comento, se puede confundir porque es el canal 0 al 15, son 16 canales que coincide con las entradas, o con el multiplexor, pero no tiene nada que ver, ¿ok? Nomás coincide el número y eso puede se presta un poco a confusión. Después está el reloj, esta parte que está aquí, el ACLK, el MSLK, el SMSLK o el reloj interno del sistema, del periférico ADC y con su divisor. Este es el que alimenta el convertidor y el que le da la pauta a convertir, pues, la muestra, ¿no? Y después está el trigger, que es esta parte que está aquí, que puede ser por software, el timer A o el timer B. Eso se elige y hay algunas otras configuraciones extras. Y al final de cuentas, el importante es el core, se divide en dos, el convertidor y el muestreo y retención. ¿Ok? El sample and hold es el que hace que obtiene el voltaje de entrada, lo retiene hasta que bueno, intenta retener el voltaje constante hasta que el core en sí pueda convertir ese voltaje constante en una interpretación digital. ¿Ok? Entonces son las etapas que tiene este ADC. Les comento, se ve complicada, pero no es tanto. Bien, está una referencia interna de 1.5 volts a 2.5 volts, ¿ok? Que está alimentado por el voltaje de alimentación. Entonces, si estamos alimentando a 3.3, este es un, este, digamos, regulador interno que nos puede entregar o 1.5 volts o 2.5 volts. Eso se elige por este bit de configuración, el ref 2-5V. ¿Ok? Ok, con eso se elige, ¿qué quiero? ¿1.5 o 2.5? Bien, pero no está alimentado o no está prendido hasta que ocurra una de esas dos situaciones. Que pongamos el bit ref on en 1, es decir, que prendamos la referencia o que el canal de selección esté como 0xa. Y 0xa, si lo vamos por acá, es el número 10, que sería este que está aquí y es esta partecita que está aquí. Aquí hay un ref X, ¿ok? Este ref X es el que entra o sale por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este ref X es el que alimenta lo que sería el sensor de temperatura. Estos dos circulitos que están aquí significan sensor de temperatura o se lee o se interpreta de esa forma. Entonces, si se fijan, si nosotros configuramos o queremos leer la temperatura del chip, no es necesario que nosotros lo prendamos directamente la referencia, simplemente eligiendo ese canal
prendería lo que será la referencia y mandaría por esta señal RFX y alimentaría lo que sería el sensor de temperatura, pero no habilita este buffer que está aquí. Ese buffer solamente se alimenta si está en 1 RF on. Entonces, al final de cuentas, no estaría alimentando la referencia a todo el sistema si está seleccionado el canal de temperatura. Tenemos que poner ref on en 1 para que la referencia sí pueda entrar directamente a alimentar el circuito. ¿Ok? Muy bien. Esta temperatura que está perdón, este voltaje que está aquí, el de referencia, está conectado obviamente al multiplexor que nos da el voltaje de alimentación de nuestro core, que puede ser el voltaje de entrada del sistema, es decir, el voltaje de alimentación que por regular es 3.3 volts, puede ser el voltaje de referencia que nosotros elegimos, 1.5 o 2.5 volts, o puede ser el voltaje de entrada, perdón, el voltaje externo de referencia, VE ref más, ¿ok? Esto es una entrada, esto representa una entrada, el triangulito hacia la derecha representa una entrada y el triangulito hacia la izquierda representa una salida del circuito del microprocesador hacia el exterior o del exterior hacia el microprocesador. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos un pinecito aquí, VRF más, que es el voltaje de referencia interno que nosotros podemos monitorear o podemos alimentar otros circuitos por medio de este pin. Entonces, es algo interesante, es algo importante. Bien, eso es la alimentación positiva, esos cuatro valores, ¿ok? Esos cuatro pequeños valores es esta situación, que es el voltaje positivo, y el voltaje negativo es o ya sea el GND, que es la referencia del circuito de alimentación, o lo que nosotros alimentemos en en el pin de salida, ¿de acuerdo? Perdón, en el pin de entrada de referencia, se lee como el voltaje de referencia negativo sobre el voltaje de referencia o voltaje de referencia externo. Es decir, cualquiera de estos dos es el mismo pinecito. Y pues lo que nos interesa o lo que podemos hacer es si nosotros ocupáramos un offset en el voltaje, pues aquí se lo podemos poner. Es decir, no queremos que esté alimentado a 0 volts, sino a lo mejor haya un pequeño offset de voltaje, pues lo podemos alimentar aquí. O si queremos una referencia más precisa de 0 volts, también se lo podemos alimentar por aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya eligiendo estos dos voltajes, ya sea el voltaje negativo y el voltaje positivo de nuestro core, pues ya podemos empezar a convertir valores. ¿De acuerdo? Esta conversión de valores se da gracias a esta selección o esta frecuencia, a la frecuencia de este reloj seleccionado. El ADC-12OSC es el oscilador interno del ADC que por regular está a 5 MHz en promedio, que es lo recomendable que sea la frecuencia de reloj para la conversión del core del ADC. Pero en dado caso que nosotros no quisiéramos utilizar este oscilador, podemos utilizar el ACLK, el MSLK y el SMSLK. Y estos como por lo regular no están a 5 MHz porque no está la frecuencia que nosotros estamos pues especificando, podemos dividir de entre 1 hasta 8, entre 8, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8, para poder intentar obtener en promedio 5 MHz más menos un Hz. Sería de 4 MHz a como a 6 MHz, ¿ok? Entonces, con ese rango, si nosotros podemos obtenerlo, podemos alimentarlo por medio de estas tres señales, que son las principales del sistema. Se recomienda alimentarlo por medio del oscilador del ADC, primeramente porque ya está incorporado, no interfiere con los bajos consumos de nuestro sistema y aparte porque ya está a la frecuencia necesaria, que sería como 5 MHz. Entonces ya no ocuparíamos utilizar el divisor de frecuencia. Pero bueno, si dado caso usted necesita utilizar uno de estos tres relojes, pues se puede utilizar y se puede utilizar el divisor para intentar obtener entre 4 a 6 MHz y que el ADC pueda estar funcionando de forma correcta. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esto entra aquí. Si se fijan, aquí significa que es un latch, un flip-flop.
significa pues que cada ciclo hace la conversión. Entonces se ocuparán por lo menos 13 ciclos para hacer la conversión de 12 bits. ¿Ok? Hay un ciclo extra, no me acuerdo por qué, pero es uno por bit. Por lo tanto se ocupan 12 ciclos más uno, supongo que el de sincronía, para hacer la conversión. Entonces vamos a estar viendo ahí en la hoja de datos que se ocupan 13 ciclos para la conversión, dado obviamente por el oscilador y pues por los bits que nosotros estamos convirtiendo. Es por eso que ocupamos 13. Digo, si alguien no sabía por qué se ocupaban 13, pues bueno, se lo acabo de comentar. Bien, entonces, ¿cuándo se hace la conversión? Bueno, antes de indicar cuándo se hace la conversión que se va a realizar se va a obtener por medio de este módulo de sampleo y and hold. Significa que este modulito que está aquí, lo que va a hacer es obtener el voltaje, ya sea exterior o externo o interno, mantenerlo constante, cargar unos capacitores para obtener estos voltajes y que se haga la conversión correctamente. Si fijan, es un multiplexor. Nosotros podemos obtener el voltaje en cualquiera de estos, mm, canales. Entonces tenemos el canal externo de A0 a A7 y canales internos desde el 8 hasta el 15. Los internos, ¿cuáles pueden ser? El 8, pues si se fijan, es el voltaje de referencia externo, por si quisiéramos censarlo. El 9 es el voltaje de referencia externo, pero el negativo. Entonces es el positivo y el negativo. Ok. Después, lo que sería el 10 sería el, el sensor de temperatura, ¿ok? Y los demás están unidos, es decir, es la misma situación que estaría hacia el voltaje de alimentación entre dos, porque tiene dos resistencias iguales, por lo tanto es un divisor de voltaje, por lo tanto es la alimentación número 2, ¿ok? Aquí dice que solamente se puede utilizar cuando el canal está en 0xb, sería este. Pero ¿qué pasa si está en el C, en el D, en el E y en el F? ¿Quién sabe? No sé qué esté censando, creo que va a estar censando ABCS. Entonces vamos a ir rápidamente, es algo interesante. Censa, entonces el canal número B censa PCC entre 2 y los otros más bien censan solamente tierra. Vamos a ver. Este, aquí estamos en... ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me fue. Se me fue, se me fue. Aquí debe estar. No, sí, dice el voltaje entre 2. Pero está extraño porque, bueno, vamos a creerles, porque como ven, en el diagrama de bloques dice que este switch solamente se activa cuando el canal es igual a B. Entonces, cuando no es igual a B, estará sensando solamente negativo. Bien, ustedes se preguntarán, ¿yo para qué quiero censar el voltaje de referencia externo, el más y el menos, y el voltaje de referencia interno, el VCC y el GND? Muy bien, recordemos que cada uno de los canales está configurado de diferente forma y podemos nosotros estar alimentándolo en diferente forma dependiendo de la configuración que nosotros necesitemos. Entonces podríamos hacer una correlación entre el voltaje de referencia externo para saber cuánto es el rango que nosotros estaríamos manejando real. Eso ya es un poco más complejo, pero nos permite pues hacer esa situación, tanto el voltaje de referencia externo, el más y el menos, como el interno máximo, el VCC entre 2 y el ABCS. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa sería la parte y nos quedan dos modulitos más o dos secciones que sería el que va a triggerear lo que sería la muestra y retención. ¿Ok? ¿Esto cómo es? Bueno, pues tenemos diferentes fuentes de trigger. Recordemos que tenemos el trigger por software, ¿ok? Y tenemos el trigger por dos timers, el timer A1, el timer B0 y el timer B1. Recordemos que el 1 y el 0 son sus módulos de captura y comparación. Por lo tanto, el timer A1, su módulo de comparación 1, es el que va a triggerear
el ADC o el timer de comparación 0 o el comparación 1 va a ser el que va a triggerear el ADC. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí nos indica que ocupamos un bit LNC para sincronizar esta situación. Por lo tanto, tenemos tres bits de encendido. Tenemos el bit de encendido de la referencia, tenemos el bit de encendido del ADC como tal, el que hace la conversión, y tenemos el bit de encendido del muestreo. Si este no está encendido, no se va a poder muestrear, por lo tanto, ocupamos este bit en uno para poder muestrear, pero ocupamos el bit AS12 on para poder convertir y ocupamos el ref on para poder utilizar las referencias internas de 1.5 o de 2.5. ¿Ok? Una vez que ya está encendido y que hayamos elegido la fuente de trigger, pues lo que hacemos también tenemos un módulo de inversión de señal. Ustedes dirán, ¿y yo para qué quiero convertir mi señal? Bien, el sampleo o la muestra es cuando ocurre un trigger, un flanco de subida, ¿ok? Recordemos que en nuestros timers podemos nosotros elegir diferentes modos y en esos timers cuando es modo de comparación podemos elegir que empiece en uno y después vaya a 0 y viceversa. Entonces, digamos el desfase, podemos hacer un desfase en 90 grados o dependiendo de la situación. Entonces, lo que pasaría aquí es que estaríamos muestreando de forma invertida dependiendo de cómo estemos configurando los módulos de comparación. ¿Ok? Entonces, por eso sirve esta inversión. ¿De acuerdo? Y bueno, después de esto, tenemos aquí un multiplexor que dice, ok, yo quiero que la muestra sea como que sea por medio de un timer de muestra o quiero que sea directamente por medio de mi señal de entrada. Ustedes dirán, ¿y yo para qué quiero distinguir entre estas dos situaciones? Pues algo muy sencillo. El ADC ocupa un periodo de muestreo, sería el sample and hold, ¿ok? Dependiendo de la entrada y de la frecuencia y de todo eso. Preocupa que esté mantenido en uno el muestreo para que se haga la conversión correctamente. Entonces, si nuestro timer, configurado nuestro timer, está en uno, o sea, el ciclo de trabajo tiene el tiempo suficiente para hacer este sampleo, pues no ocupamos este timer que está aquí. ¿Ok? Si directamente desde la señal de sampleo podemos nosotros directamente hacer la conversión si es que el timer nos permite ponernos en uno. ¿Ok? Ese tiempo requerido que debe estar en uno este bit. Si no nos permite eso porque a lo mejor es solamente un pulso muy pequeño que simplemente lo que va a hacer es ampliarlo, entonces nosotros vamos a configurar un timer que nos permita poner ese bit en uno durante cierto tiempo. Entonces es por eso que tenemos estas dos situaciones, el sampleo del timer o directamente la entrada, ¿ok? De inicio, el trigger. ¿De acuerdo? Y pues bueno, sería todo. Ya una vez que está convertido el ADC, la muestra, se va guardando en la memoria correspondiente. ¿De acuerdo? Esa memoria correspondiente tiene también vinculado un registro de configuración de control que es muy sencillo. Lo único que nos indica es de qué referencia vamos a nosotros muestrear, cuál es la entrada que nosotros vamos a muestrear y me parece que es todo. Y vamos a ver qué otra cosita tiene por aquí. Ah, y si es la última muestra a realizar. ¿Ok? Entonces, eso sería todo lo que tendríamos en nuestro módulo de muestreo. Ok, perdón, del ADC. Y pues en un siguiente video pues, vamos a ver un poquito más cosas más específicas. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.